8:21 de la mañana, saludamos la presencia del congresista, ex primer ministro Javier Velázquez Quesquén, el congresista Mesías Guevara de Acción Popular, Velázquez Quesquén es del Partido Aprista, y está por llegar la congresista Ana María Solórzano de Gana, Perú. Muy buenos días, gracias congresista por estar con nosotros. Bueno, pues ayer se han dicho cosas y inmediatamente uno recuerda siempre la famosa frase de esta obra de Solari Swain: en Coyacocha no ha pasado nada, ¿no es cierto? Que es casi un grito nacional, ¿no? El Perú suele permanentemente ante las crisis tener esa actitud. Pero se han dicho cosas importantes, por lo pronto, y es lo que me gustaría conocer su reacción. Lo primero es que seguirá una preocupación por la inclusión social. En segundo lugar, que efectivamente va a revisarse o a estudiarse o ver la posibilidad de mejorar el sueldo de los trabajadores, aunque no con la intensidad con que se imaginó originalmente. Y en tercer lugar, que en realidad va a continuar también una activa política de inversión en infraestructura y también una activa política de facilitar en general la actividad económica interna. Aparentemente, pues entonces estamos en un momento en el que, en todo caso, lo que podría ocurrir es que se aceleren las cosas, o por el contrario, solamente quedamos siempre en este planteamiento general. Vamos a pedirle primero al congresista Mesías Guevara que nos dé un análisis de esto que se ha venido diciendo el día de ayer, y como ves, si es posible que marchen bien. Raúl, buenos días. Ricardo, bienvenido. Gracias por la oportunidad. Yo pienso que acá hay dos temas. Acá hay un tema de fondo y un tema de forma. Yo creo que en el tema de forma las cosas van a seguir igual, porque tenemos ahí una dupla que se ha establecido dentro del Ejecutivo, que está conformada por la señora Nadine y el señor ministro Castilla. Un núcleo duro, quienes prácticamente son los que están llevando adelante la orientación del Ejecutivo. ¿Y el presidente? Y yo pienso, fíjate, que el presidente lamentablemente ha perdido cierta imagen, ha perdido cierta presencia, y eso le afecta mucho al gobierno, a lo que es el tema de la gobernabilidad. Yo creo que el presidente Ollanta en estos momentos está en una gran deuda con el país, sobre todo para consolidar un liderazgo que debería hacer. No olvidemos que los peruanos hemos elegido a un presidente de la República que es el presidente Ollanta Humala, y no hemos elegido a la dupla Nadine Castilla. Y esta dupla Nadine Castilla es el que prácticamente está orientando la política de nuestro país. Ese es en el tema de forma. Yo diría, Raúl, que no esperemos nada de este gabinete, porque vamos a continuar en la misma dinámica. Si nosotros analizamos el tema de fondo y analizamos la política económica, y la política económica está establecida fundamentalmente por la parte macroeconómica, por la parte sectorial y la parte social, vemos que en la parte macroeconómica se hacen grandes esfuerzos, pero sin embargo solamente para mantener los indicadores en azul, llámese crecimiento económico, llámese PBI, llámese inflación, pero sin embargo en la parte sectorial muy poco se está haciendo. Incluso hoy en estos tres variables que estamos enunciando, vemos fundamentalmente de que la variable macroeconómica no está generando empleo, no está siendo articulada. Vemos incluso que los programas sociales se están haciendo para paliar, para menguar lo que es el impacto negativo que está generando la manera como se está manejando la parte macroeconómica. Y la parte sectorial, Raúl, por ejemplo, a nivel nacional no vemos que haya una consolidación de la descentralización. En estos momentos, si nosotros vemos en las regiones, en las provincias, encontramos que las UGELes en la parte educativa están totalmente desarticuladas, no responden a una política nacional. Vemos que en el tema agrario, las agencias agrarias están totalmente abandonadas. Por otro lado, las municipalidades prácticamente se consideran unas islas y no responden a un plan estratégico nacional. Por lo tanto, yo creo que si estas cosas no las cambiamos, y soy sincero y un poco duro, Raúl, no espero nada de este gabinete, porque mientras no se pongan... Eso
es en la forma y en el fondo. En el fondo es eso. En el fondo no espera nada. No espero, ¿sabes por qué? Yo pienso que el piloto automático establecido por el ministro Castilla, cuando fue ministro de Hacienda, acá de nuestro amigo Javier Velázquez Quesquén, incluso ellos lo promovieron, lo formaron y sigue con esa misma manera de pensar. En la ciencia y la tecnología, en la reforma del Estado, en lo que significa, por ejemplo, el establecimiento del gobierno electrónico, se enuncian muchas cosas, pero no se hace nada. En provincias hay mucho descontento, hay mucho descontrol, hay mucha desorientación, porque lamentablemente el llamado a hacer la gran reforma del Estado, que es la consolidación de la descentralización, no se está consolidando y seguimos muy desarticulados. No hay una integración entre el aparato productivo, el aparato académico y el aparato de investigación que en estos momentos debemos hacer. Y 40, continuamos conversando con los congresistas Javier Velázquez Quesquén y Mesías Guevara. El primer ministro se ha hecho cargo de esta importante nominación y ha dicho va a continuar el diálogo con los sectores políticos. Diálogo que se inició positivamente a propósito del tema de la Haya, que suscitó la esperanza de que se iban a tratar algunos aspectos centrales que pudieran permitir una política socialmente y nacionalmente compartida. No se ha podido hacer. ¿Podrá hacerlo este nuevo gabinete? Bueno, yo pienso que este gabinete, en primer lugar, lo primero que tiene que hacer es darle una explicación y una satisfacción al pueblo peruano acerca del aumento de sueldos que se hicieron las últimas semanas. Nosotros como bancada Acción Popular Frente Amplio hemos presentado un proyecto de ley con el objetivo de derogar ese decreto supremo 023 y esperemos que acá el líder de la oposición, como se autocalifica Javier Velázquez Quesquén, también apoye esta iniciativa, incluso hoy el Consejo Directivo, a ver si lo exoneramos de comisiones. Por otro lado, también yo creo que este gabinete debe establecer unas líneas claras en tema de la lucha contra la corrupción, porque si no hacemos un deslinde contra la corrupción, yo creo que por más esfuerzos que haga este nuevo gabinete, en definitiva, no va a encontrar eco en la población peruana y en otras fuerzas políticas. Por otro lado... O sea, también... estos serían, según usted, prerequisitos para poder establecer un diálogo entre oposición y gobierno. Yo pienso que deben ser gestos en la que ellos sí realmente quieren solucionar los problemas de fondo. Seguridad ciudadana, el tema de la lucha contra la corrupción y como lo habíamos coincidido hace unos instantes, es la generación de empleo, haciendo que se sincere, por ejemplo, el nivel de inversiones que tiene el Perú en Chile o también acá en el Perú. Y lamentablemente yo creo que en estos momentos el gobierno no tiene clara la orientación y por lo tanto nosotros como siempre apoyaremos lo que tenga que apoyarse, pero vamos a criticar duro lo que debemos de criticar. Por ejemplo, el tema de la petroquímica, el tema de hidrocarburos, en estos momentos se ha paralizado, hay un gran descontento tanto en el sur como en el norte por el tema de Talara, que hasta ahora no se firma el tema del convenio, y en el sur porque se ha paralizado el tema del gasoducto, por lo tanto hay acá una desorientación en lo Pero todo eso va a salir, se supone, con la llegada, se supone que a eso apuntan, la llegada de los nuevos cuadros técnicos a este gabinete. Pero por ejemplo usted cuestionaba al ministro Castilla, cuestionaba por ejemplo el tema del los sueldos de los ministros, y se dijo en su momento que más que reducir el sueldo de los ministros se trataba de aumentarles a los demás también, por ejemplo el sueldo mínimo vital, la remuneración mínima vital. Y ahora que ya se fue Villanueva, desde el Ejecutivo nos dicen que luego de lo que ha pasado en el Consejo Nacional de Trabajo, donde eso se estaba revisando con presencia del Ejecutivo, ese tema ya entró en agenda, es decir, está en camino un sueldo mínimo vital en aumento, en crecimiento. Pero fíjate, Ricardo, este incremento que pueda darse el sueldo mínimo vital es importante para un gran sector de la población, pero sin embargo yo estoy hablando dentro de lo que es la escala salarial de los empleados estatales, públicos. Por ejemplo, está aún pendiente el tema de los sueldos de los médicos, profesores, pero se les ha subido. Se les ha subido, pero sin embargo yo considero de que esta medida de aumentarse el sueldo a los ministros sobre pretexto de contratar a mejores técnicos se ha elevado de manera exorbitante, lo cual prácticamente ha generado un descontento
a nivel nacional. Usted va a marchar, usted va a promover una marcha. Bueno, yo no sé si se amerite marchar, pero lo que sí te digo es que nosotros vamos a seguir manteniendo la bandera porque no nos vamos a dejar distraer por otros temas, por otros elementos coyunturales. Nosotros sí vamos a seguir manteniendo. Bueno, ¿van a aceptar si hay una invitación al diálogo? Claro, vamos a aceptar porque como corresponde somos demócratas y el diálogo va adelante. No van a plantear, porque yo derivaba esto en el sentido de que lo escuchaba y decía, bueno, lo que está poniendo es un prerequisito. No. Diálogo si es que no me demuestran tal cosa o si es que me lo demuestran. No, lo importante es que en estos temas que acabo de puntualizar es importante que sean convocados para un diálogo. Sea convocado y que estos temas sean puestos en la agenda porque el pueblo peruano necesita respuestas claras y concretas y ya no simplemente el discurso lírico. Escuchándolos uno deduce, son muy interesantes los planteamientos de estas importantes agrupaciones políticas y seguramente de otras que no han sido invitadas ahora. Pero en realidad uno tiene la impresión de que ya la forma en que son construidos los argumentos están pensados en las candidaturas futuras, en las próximas elecciones. Entonces aquí ahora sí resulta que descentralización resulta vital, porque claro, tenemos pues que hablar de las elecciones municipales y de las elecciones regionales. O sea, en otras palabras, con el tiempo que ha transcurrido, ¿estamos ingresando o no a una carrera ya virtualmente electoral? ¿Y eso le va a hacer la vida más difícil al gobierno? Es innegable, Raúl, de que estamos inmersos ya dentro de una campaña político-electoral. No hay que ser, digamos, ingenuos en ese sentido. En este momento, incluso, por ejemplo, estamos hablando al lado del candidato presidencial para el 2016 del APRA, que es Javier Vázquez Quesquén. Entonces, y estamos hablando con alguien que se dedica a vestir santos. Es preferible que lo dista y que no lo desvista. Entonces, en ese sentido, es importante que nosotros recordemos que es necesario que hagamos la tarea como fuerzas políticas. Al partido aprista, yo le tengo mucho respeto, como partido, como su líder, fundador Víctor de la Torre, que con mi partido Acción Popular venimos ya una larga data teniendo largos debates, pero con mucha altura, con mucho respeto. Pero en lo que se refiere al tema coyuntural, yo creo que en definitiva tenemos que estar obligados en todas las fuerzas políticas de apoyar, pero de manera sincera, de manera abierta y sin tapujos decir la verdad, sin tapujos decir esto hay que corregir. Si nosotros no podemos también ser cómplices silenciosos de unos grandes errores que se vienen cometiendo. Yo sigo insistiendo que la descentralización no se ha llevado ni una política para consolidar este gran proceso que el Perú necesita de manera histórica. Por otro lado, también el tema de la lucha contra la seguridad ciudadana. El presidente Ollanta Humala, cuando juró como presidente de la República, él dijo que iba a liderar el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y no lo ha hecho. También llegó con la bandera de la lucha contra la corrupción. Al año se pierde aproximadamente 10.000 millones de soles según la Contraloría General de la República y no estamos haciendo casi nada en estas tareas. Y por otro lado, también sincerar el tema de las inversiones. Hace unas semanas atrás en la República apareció un importante estudio de cómo o cuánto asciende las inversiones del Perú en Chile. Acá en el Perú nos han hecho creer que hay 7.000, 8.000 millones de dólares, pero sin embargo en el inventario de los chilenos solamente aparecemos con 400 millones de dólares. Por lo tanto, hay un gran déficit comercial con este país. Por lo tanto, si no decimos la cosa de manera transparente, seria y responsable, no encontraremos el norte a donde el Perú necesita dirigirse. Bueno, pues muchas gracias, señores congresistas. Gracias, Raúl. Que todo marche bien. Son las 8:55 de la mañana, vamos a hacer una pausa.